Uno de mis compañeros me comenta que, o sea, que acababa de sacar un muchacho desde el distribuidor con una metra en el pecho en estado de shock. Estamos en la parte de arriba del distribuidor Altamira, o sea, en la avenida Luis Roche. Eh, Bajamos al distribuidor y en lo que llegamos estaban los paramédicos de vías rápidas del Ministerio de Transporte, que bueno, ya de tanto tiempo viéndonos ya somos como ya saben quiénes somos, pues somos como del mismo bando de paramédicos, de gente neutral, y en realidad estaba tranquilo porque estaba como en una zona neutral, o sea, estaba en el medio. Estuvimos ahí como una hora, no podíamos irnos, en lo que la Guardia Nacional logró dispersar a la manifestación, que salieron motos y llevaron una gente, como que vieron mi moto estacionada al lado de la moto de todos los paramédicos. Éramos dos motos, o sea, dos conductores y dos médicos. Ellos empezaron a preguntarse por la moto, como que no les gustó ver la moto ahí, nos dijeron que no fuéramos. Los paramédicos les dijeron que tranquilo, que no, nosotros éramos como de primeros auxilios, que estábamos con ellos. Pero al parecer desde adentro alguien gritó, saquen a la Cruz Verde de ahí, y eso fue como una fiesta para ellos, o sea, y mi otro compañero logró escapar, pero y ellos agarraron, o sea, me tumbaron de la moto, me cayeron a patadas, me daban cachetadas, yo tenía casco, tenía máscara, me tumbaron a patadas, eran como 30, era como un pelotón completo, todo eso sucedía mientras la gente, los mismos paramédicos trataban de detenerlos diciéndole como, bueno, tranquilos, ellos son primeros auxilios, ellos no están haciendo nada, están con nosotros. O sea, yo tenía la Cruz Verde en el casco, en la máscara, una bandera pegada en la moto, en un chaleco, en el bolso, con un carnet, o sea, identificado estaba. Y era como, ¿por qué me pegaste? Si hay 15 paramédicos diciéndote que estoy con ellos. Y, o sea, lo que sentí el primer golpe, que fue un golpe por aquí, o sea, fue como una cachetada por detrás, o sea, con el puño cerrado. eh, Me quedé como levantando las manos como diciendo, epa, tranquilo, soy Cruz Verde, no estoy haciendo nada. Y ahí comenzaron, vi a uno brincando encima de mi moto para decirme, para hablarle los rines, para no montarme, ¿no? O sea, para dañarla. Había uno que era como el que mandaba, la verdad, no lo sé, porque no sé nada de organigrama militar, ni ellos, ninguno tiene ninguna insignia, ahora, ni nombre, ni nada. Pero el que me veía y me decía, te voy a quemar esa mierda, te voy a quemar la moto, maldita sea, estoy harto de ti, no sé qué, como si yo fuese el culpable de lo que estaba sucediendo. En realidad me logré ir porque un guardia, eh, no sé quién en realidad, no sé cómo se llama, no sé qué fue ni qué es, me levantó la moto y o sea, me dijo que me montara y la tuvo aguantada hasta que yo logré prenderla e irme. Y logré prenderla mientras otro me daba coñazo y patadas y vaina. Y bueno, nada, lo que se hizo como viral fue que en el momento que estaba arrancando, que logré prender la moto y soltar la velocidad para arrancar, uno de los guardias me disparó desde atrás, como a 10 centímetros de distancia, un cartucho de perdigones, que en este momento es muy extraño tener que decir que fue a mi favor que me dispararan tan cerca, porque fue tan cerca que los perdigones no explotaron y nada entró de mí, o sea, me pegó el taco completo, al punto que cuando me pegó yo no sentí nada, yo creí que me había pegado una bomba, o sea, un bombazo, yo dije, bueno, menos mal fue un bombazo y no fueron perdigones. Después fue que me enteré que mis otros compañeros me dijeron que no, que habían sido perdigones, y bueno, los doctores que vieron la herida fue que también me dijeron. Me fui contravía por la autopista hasta ir a la parte alta de Altamira, lejos de esta gente, donde sabía que donde estaba el puesto de la Cruz Roja anteriormente, ese mismo día. No los encontré, y ya ahí en lo que la gente me vio, ya como que ya habían visto como que había un Cruz Verde herido. Y bueno, con la Cruz Verde eh, hicimos un video nosotros explicando qué había sucedido. Y como pidiendo respeto a la insignia, pues a nosotros, que somos un ente neutral, que no estamos ahí atacando a nadie, sino simplemente para apoyar tanto a un bando como al otro. O sea, en realidad como que la herida que se vio fue una quemada y una úlcera en la pierna y un gran morado que tuve en el muslo por los perdigones. Y bueno, la semana despertaron los golpes, un golpe en la espalda, de una de las patadas que recuerdo que me dieron en la espalda. El doctor que fui
me dijo que el tipo de patada en el lugar que me dieron, en la posición en la que estaba cuando me la dieron, era para quebrarme la espalda y para dejarme inmovilizado, como que un tipo de golpe especial que la gente que entrena para eso sabe. Eh, yo no me siento ni que soy ni bandera de la Cruz Verde, ni soy cara de la Cruz Verde, ni soy ni héroe, ni soy nada de eso. Yo soy un voluntario que quiso ayudar y creo que esa fue la ventana que logré, que conseguí para colaborar en algo positivo de lo que está sucediendo.